En las arenas eternas del Nilo, donde el sol parece no conocer descanso, y el desierto guarda secretos que ni el tiempo pudo borrar, existió un reino cuya grandeza desafió a los imperios más poderosos de la antigüedad. Hablamos del reino de Kush, una civilización africana que durante siglos permaneció en las sombras de Egipto, pero que en verdad fue capaz de construir un legado propio, repleto de misterio, riqueza y conquistas. ¿Cómo es posible que un imperio tan vasto y glorioso se haya desvanecido en el silencio de la historia, olvidado por generaciones enteras? Los kushitas no fueron simples vecinos de Egipto, fueron rivales, aliados, conquistadores y herederos de tradiciones milenarias. Desde la ciudad de Napata hasta la majestuosa Meroe, levantaron templos, palacios y pirámides que aún hoy sorprenden a los arqueólogos por su perfección. Pero lo más intrigante es que, pese a haber reinado incluso sobre las tierras del faraón, su historia rara vez se menciona en los relatos oficiales que nos enseñaron sobre la antigüedad. El reino de Kush fue el guardián de secretos que aún esperan ser descubiertos. Sus reyes, conocidos como los faraones negros, gobernaron no solo con poder militar, sino también con una visión espiritual que los conectaba con los dioses y con el destino de África. Y aunque el tiempo trató de sepultar su memoria bajo el polvo del desierto, la verdad resurge con cada piedra encontrada, con cada inscripción que nos habla de un imperio oculto tras las sombras de Egipto. Esta es la historia de un reino que se negó a morir, que sobrevivió a la ambición de los faraones, al choque de imperios y al paso implacable de los siglos. Prepárate, porque estamos a punto de adentrarnos en el misterio del reino perdido de Kush, el imperio olvidado de África. Imagina un lugar donde el río Nilo no solo daba vida, sino también poder, riqueza y esperanza. Ese lugar era Kush, una tierra bañada por el sol ardiente y rodeada de desiertos interminables, pero fértil y estratégica gracias a las aguas sagradas que fluían desde el corazón de África. Allí, en la confluencia de rutas comerciales vitales, nació una civilización que aprendió a sobrevivir y prosperar en un entorno implacable, convirtiendo la adversidad en fortaleza. Los kushitas eran maestros del comercio. Controlaban el paso del oro, el marfil, el ébano y otros tesoros que viajaban desde las profundidades del continente hasta el Mediterráneo. Las caravanas que cruzaban los desiertos traían riquezas incalculables, y los reyes de Kush supieron aprovechar esa posición privilegiada para construir un poder que incluso los faraones egipcios envidiaban. Era un reino que respiraba abundancia, un puente entre mundos que unía el África interior con las civilizaciones del norte. Pero Kush no era solo un mercado de riquezas, era también una cuna cultural. Sus templos y pirámides, más pequeños que los de Egipto pero igualmente enigmáticos, eran símbolos de un pueblo orgulloso de su herencia. Las ciudades kushitas brillaban con la fuerza de una tradición milenaria que mezclaba creencias locales con influencias extranjeras, creando un mosaico único en la historia antigua. Allí, cada piedra contaba una historia, cada inscripción revelaba un vínculo con lo divino, y cada construcción reflejaba la grandeza de un pueblo que se negaba a ser opacado. La geografía de Kush fue su aliada y su reto. Mientras Egipto dependía de un Nilo más dócil, los kushitas lidiaban con tierras más difíciles, donde las crecidas podían ser devastadoras y los desiertos podían tragarse caravanas enteras. Sin embargo, en lugar de rendirse, aprendieron a dominar su entorno. Sus guerreros eran temidos, su caballería. El silencio del desierto fue roto por el eco de tambores de guerra. No era Egipto quien marchaba hacia la conquista, sino Kush, la tierra que durante siglos había estado a la sombra de los faraones. La historia suele pintar a Egipto como el eterno conquistador, pero hubo un momento en el que los roles se invirtieron, un instante en el que el poderoso norte tuvo que inclinarse ante la fuerza del sur. Ese momento cambió para siempre el destino del Nilo. Los reyes kushitas, conocidos como los faraones negros, no se conformaron con su riqueza ni con sus tierras fértiles. Ellos soñaban con algo más grande, gobernar el mismo Egipto que alguna vez intentó dominarlos. Y contra todo pronóstico, lo lograron. Las tropas de Kush, disciplinadas y llenas de fervor, avanzaron con valentía, cruzando el desierto y reclamando lo que muchos creían imposible:
Cuando finalmente entraron en Tebas, el corazón espiritual de Egipto, no fueron recibidos como invasores, sino como herederos legítimos de una tradición milenaria. Los faraones cushitas, de la dinastía 21, no solo gobernaron Egipto, lo renovaron. Restauraron templos caídos, reavivaron la religión tradicional y devolvieron esplendor a un reino que había caído en decadencia. Su reinado fue breve, pero dejó una huella imborrable: la unión de dos civilizaciones que compartieron dioses, lenguas y sangre bajo una misma corona. Kush no era ya un reino distante, era el corazón del mundo antiguo. Imagina, por un segundo, que los libros de historia que conoces te hubieran contado una versión incompleta. ¿Cuántas veces escuchaste sobre las pirámides de Egipto, pero jamás sobre las de Nubia? ¿Cuántas veces viste documentales sobre Ramsés o Tutankamón, pero nunca sobre Pille, Taharka o Shabaka, los reyes que desafiaron el orden establecido? Lo que estás descubriendo ahora es solo la superficie. La verdadera historia de África es mucho más profunda. En el vasto silencio del desierto de Nubia, bajo un sol abrasador que todo lo consume, se alzan aún hoy testigos mudos de un pasado que pocos conocen. No son las pirámides colosales de Giza que aparecen en todos los libros, sino estructuras más pequeñas, más numerosas y enigmáticas. Las pirámides de Meroe. Allí, en medio de dunas interminables, se encuentra la prueba tangible de un imperio que se negó a ser olvidado. Cada piedra de esas pirámides susurra nombres de reyes y reinas que gobernaron con sabiduría, con riqueza y con una conexión espiritual que los unía a sus dioses ancestrales. Lo que hace a Kush aún más fascinante es el rol de sus reinas guerreras y líderes espirituales, conocidas como las Kandakes. Estas mujeres no eran simples figuras decorativas en el trono, eran gobernantes en toda regla, capaces de dirigir ejércitos, negociar tratados y sostener la estabilidad de un imperio entero. Algunas crónicas romanas mencionan con asombro a estas poderosas soberanas que, sin temor alguno, desafiaron incluso a los invasores extranjeros que intentaron someter su tierra. No resulta sorprendente que en un mundo dominado por hombres, el destino de Kush estuviera tantas veces en manos de reinas. Las ciudades kushitas, con Meroe como su capital más famosa, florecieron gracias al comercio. Desde allí partían caravanas cargadas de oro, marfil, hierro y exóticas riquezas hacia el Mediterráneo y más allá. Era un punto de encuentro donde culturas se entrelazaban, un faro de intercambio entre África, Oriente Medio y Europa. Sin embargo, a pesar de su importancia, Meroe fue lentamente devorada por las arenas y por el silencio de los siglos. El mundo exterior olvidó a Kush, relegándolo a un pie de página en la historia. Pero las ruinas aún hablan. Templos grabados con jeroglíficos enigmáticos, esculturas de dioses africanos con influencias egipcias, tumbas que aún guardan. Cuando hablamos de historia, solemos pensar en imperios que llenaron libros enteros. Roma, Grecia, Egipto, China. Sin embargo, más allá de esos nombres resplandecientes, en el corazón del continente africano, existió una civilización que desafió el olvido. El reino de Kush no fue una sombra de Egipto ni un simple satélite de potencias extranjeras. Fue un imperio con identidad propia, con reyes que dominaron el Nilo y con reinas que gobernaron con la fuerza de su palabra y de su espada. Su legado no puede medirse solo en riquezas o en conquistas militares, sino en la forma en que preservó su esencia durante siglos. Mientras otras culturas se desvanecían ante la presión de imperios más grandes, Kush supo resistir, adaptarse y dejar una marca inconfundible en la memoria de África. Sus templos, sus pirámides, sus tradiciones espirituales y su audaz visión de liderazgo femenino lo convierten en un faro de orgullo histórico para todo el continente. Imagina por un instante que esas arenas hablen, que los muros de Meroe cuenten lo que presenciaron. Verías caravanas interminables cargadas de riquezas cruzando el desierto, sacerdotes ofreciendo plegarias a los dioses, guerreros marchando bajo estandartes reales y soberanas que tomaban decisiones que cambiaban el destino de miles. Verías un pueblo que nunca se resignó a ser olvidado, un pueblo que, aun cuando el tiempo intentó borrarlo,
supo dejar cicatrices profundas en la memoria de la humanidad. Hoy, el reino de Kush no es solo historia. Es un recordatorio. Nos dice que África siempre fue tierra de grandeza, de innovación, de reinos capaces de rivalizar con cualquier otro del mundo antiguo. Nos dice que la historia que conocemos está incompleta si no reconocemos a quienes, durante siglos, dominaron con sabiduría y con visión. Nos dice, en definitiva, que el olvido no es más fuerte que la verdad. Y así, mientras el sol de Mimodecino ciende sobre las pirámides de Nubia y el viento arrastra la arena sobre los restos de templos y ciudades, queda claro que Kush jamás murió del todo. Vive en cada piedra, en cada leyenda, en cada descubrimiento arqueológico. Vive en la fuerza de un continente que sigue contando su historia al mundo. Y ahora, gracias a ti, que has llegado hasta aquí, esa historia vuelve a renacer, porque los imperios pueden caer, pero su eco jamás desaparece. El eco de Kush todavía resuena en las arenas del desierto, esperando a quienes quieran escucharlo.